Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a analizar un video acá de este jovencito. Date un blog. Dice, ¿qué dice la ciencia de la existencia de Dios? ¿Existe Dios? Pues nadie lo sabe y la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Mientras ciencia y religión van a tener que entenderse forzosamente. Dos respuestas alternativas a las mismas preguntas, pero siempre con el máximo respeto. Tú dices claramente que la ciencia Ciencia divertida para todos los no tiene públicos respuesta, e que no se sabe. inteligencia física. Entonces, Dos libros amigo, fáciles. yo te quería dar un consejo. No soy nadie para dártelo porque tú parece que sabes mucho de ciencia. Has escrito varios libros, ¿ya? Pero aún así, te digo que te equivocas porque tú planteas la pregunta ¿existe Dios? ¿Ya? Pero no la respondes. O sea, tu video vale hongo. El conflicto entre ciencia y religión se remonta a varios siglos atrás. La fe está presente en la vida de muchas personas y forma un pilar fundamental en sus vidas. Es por esto que me animo a lanzar este vídeo ante las continuas peticiones de los suscriptores y siempre desde el máximo respeto por sus creencias. Yo mismo me crié según la creencia cristiana y es mi familia también de tradición cristiana. Sin embargo, yo no voy a expresar mi opinión ni tampoco voy a expresar mis creencias. Aún así, si he estado lo suficientemente cerca del mundo religioso y conozco lo suficiente el mundo de la ciencia como para poder hacer un análisis riguroso y lo más objetivo posible. Y siempre desde el más puro respeto y tolerancia por las creencias de cada uno. ¿Vamos? Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha Dices que vas a hacer un análisis riguroso y objetivo, lo cual, como vamos a ir viendo, se va diluyendo toda vez que tú no atiendes a las variables negativas ya de la creencia en Dios. Tú no te mojas el potito nuevamente. Hablas de la creencia en Dios desde el punto de vista filosófico, pero no te refieres en ningún momento a las consecuencias y al impacto que ha tenido la creencia en dioses desde el mismo momento en que la religión se opone a la ciencia desde un principio, ¿ya? El Sol pasa a ser una estrella normal, el ser humano un producto más de la evolución de las especies. Incluso la materia en la que estamos formados pasa a ser un pequeño ingrediente en un universo dominado por la energía y la materia oscura. La ciencia encuentra una forma diferente de explicar los fenómenos naturales y de dar respuesta a las preguntas sobre el universo, entrando en contradicción directa con un universo dominado por la energía y la materia oscura. La ciencia encuentra una forma diferente de explicar un ingrediente en un universo dominado por la energía y la materia oscura. La ciencia encuentra una forma diferente de explicar los fenómenos. Acá tú te equivocas gravemente porque nuevamente con esta política que adoptas en este video de dejar contento a todos, a tu familia cristiana y a todos los que te ven, que la mayoría a lo mejor son creyentes y por eso tú no te atreves. Dices que la ciencia encuentra otra forma de explicar las cosas, lo cual es un grave error. La ciencia ha encontrado la forma de explicar las cosas. La ciencia explica las cosas como realmente son. ¿Ya? Cuando no había ciencia, cuando no existía el método científico, la matemática y los descubrimientos que el hombre ha podido prodigarse, sencillamente se recurría a estas explicaciones fantasiosas de hombres invisibles más allá del cielo. Entonces tú nuevamente no estás informando de la forma adecuada, tú lo que estás haciendo es dejar contento a todos, ¿ya? Pero debiese ser un poco más hombre y decir realmente cómo son las cosas. No es que la ciencia encuentre otra forma alternativa de explicar las cosas y que cualquiera de las dos opciones, la religiosa y la científica, puedan aceptarse. Lo que sucede es que la ciencia ha demostrado ya que la creencia y la religión
estaban equivocadas. Como bien explicó Laplace, uno de los padres del determinismo, con el cual se podía explicar cualquier fenómeno del universo a partir de primeros principios. Nous n'avons pas besoin de cette hypothèse. No tenemos necesidad de una hipótesis así. Dios dejaba de ser un engranaje fundamental para el funcionamiento del universo. Hoy los mitos y parábolas se ven como alegorías, simbólicos, historias no literales para transmitir un mensaje moral. La génesis cristiana, Adán y Eva, Caín y Abel, la creación en 7 días, incluso los milagros, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de Lázaro o Jesús caminando sobre las aguas, solo pueden entenderse desde el prisma del mensaje alegórico y no literal, pues contradicen todo el conocimiento contrastado a través de la ciencia. Es en ese sentido que la religión tiene que abrazar y respetar a la ciencia. Ahora, tú sacas la conclusión, y es verdad, que toda esta mitología y toda esta creencia cristiana no lograba explicar de manera correcta el mundo, y por lo tanto esas historias eran únicamente alegorías, se deben tomar en cuenta como alegorías, como mitología, para poder entregar en el fondo un mensaje moral, una historia que pueda tener una enseñanza, que podamos sacar una conclusión y que de esa forma la creencia en Dios se transforme en una especie de manera de vivir de la forma más correcta posible. Pero que lo que sucede es que las personas creyentes no se toman esto como alegoría, no se toman esto como algo que ya la ciencia ha demostrado como falso. No, ellos se lo toman como algo literal que ocurrió, que Dios creó el mundo hace 6.000 años, que creó al hombre de barro, que sacó a la mujer de la costilla, que después hubo un diluvio. Entonces, amigo, tú no estás haciendo un análisis objetivo como prometiste, no estás tomando en cuenta la realidad de que la gente, el cristiano promedio, no piensa de la forma en la cual tú estás hablando. Tú estás metido en tu círculo, y en tu círculo tal vez las personas creyentes actúan de esa forma, pero tú tienes que pensar que la realidad del mundo es otra. La realidad del mundo es que la creencia, la fe, la iglesia lucha en contra del conocimiento científico para continuar con su estafa, porque aquí no tenemos que olvidar que hay dinero de por medio en esta estafa de las religiones, la cual ya sabemos hace siglos que Dios es producto de estas explicaciones mitológicas de cuando no teníamos las herramientas con las que contamos ahora gracias al método científico. Triste tu video. Incluso Dios podría tener cabida dentro de la mismísima teoría cuántica. Una rama de la cosmología consiste en aplicar los principios cuánticos al origen del universo. Es lo que se conoce como cosmología cuántica. La mecánica cuántica surgió para dar respuesta a las incógnitas del mundo atómico y subatómico, el mundo de lo pequeño. Hoy, sin embargo, sabemos que esta separación entre el mundo de lo pequeño, el mundo cuántico, y el macromundo es ficticia. El mundo es único y es cuántico. Si nos aprecian sus efectos en el día a día es por una cuestión de escala. Además, el universo entero llegó a estar comprimido en un tamaño más pequeño que en un electrón. Entonces, si al electrón se le aplican los principios cuánticos, ¿por qué al universo entero no? En esta línea trabajaron James Hartle y Stephen Hawking, proponiendo aplicar los principios cuánticos al universo entero a través de una función de onda. Algunos científicos usan este concepto cuántico para alegar a la existencia de Dios. Si la mecánica cuántica requiere de un observador para materializarse, ¿quién es el observador externo al universo? Esto apunta hacia la existencia de una conciencia cósmica, algo que defendía el mismo John Wheeler, uno de los padres de la cosmología moderna. Mientras que para otros, yo diría que para la mayoría, no es más que otra demostración de que la teoría cuántica y en particular la interpretación de Copenhague son insatisfactorios. Entre otras, la interpretación de Hugh Everett de múltiples... Acá también te equivocas mucho, porque tú hablas acerca de el observador fuera del universo, tomando en cuenta las directrices de la mecánica cuántica. Y por supuesto que nadie puede negar que pudiese existir un observador fuera del universo, pero no lo sabemos.
no es científico lo que tú estás diciendo. Estás haciendo una especulación tal como la que hacen las religiones y las creencias para justificar y seguir justificando la existencia de su Dios. Pero vale la pena recalcar que si nosotros nos referimos a estos entes extradimensionales o extra universales fuera del espacio-tiempo o fuera del universo, nos estamos refiriendo sencillamente a entes o a alguna forma de vida que no conocemos, no a dioses, no a Dios, porque la definición de Dios es la de un ser todopoderoso, omnipresente, que rige los destinos del universo y más allá aún rige los destinos de la humanidad y más allá aún rige los destinos de cada uno de nosotros. O sea, si a alguien le toca sufrir es porque el plan de Dios así lo determina. Nuevamente estás siendo pobre en tu análisis, pobre, no estás siendo objetivo y no estás plantado en la realidad. Vives en tu burbujita de niñito mimado y niñito científico con mucha educación y mucha sabiduría científica, pero totalmente alejado de la realidad que se vive, por ejemplo, en toda América, donde la creencia en Dios, en este ser sobrenatural, omnipotente, todopoderoso, es literal, y lo que dice la Biblia y lo que señalas tú como mitos antiguos son literales para toda esta gente. Entonces nuevamente tú no te mojas el potito, amigo mío, date un blog. Universos es una forma de solventar este problema, mientras se siguen estudiando las condiciones que dieron lugar a nuestro universo. Hoy todo apunta a una génesis consistente en una gran cantidad de energía concentrada en un espacio infinitesimal, llena de un campo inflacional, con lo que surge la pregunta: ¿podría crearse un Big Bang en el laboratorio? Al más puro estilo Ricky Morty. I put a spatially tessellated void inside a modified temporal field until a planet developed intelligent life. De ser así, ¿podría ser nuestro universo producto de un experimento? En ese caso habría incluso que reconsiderar la definición de Dios. Usando la razón, la ciencia ha ido arrinconando el papel de Dios en el universo, desde un ser omnipotente, omnipresente, observador en nuestro día a día, hasta, en el mejor de los casos, un papel como iniciador del universo, haciendo que nuestra vida y nuestra existencia sea indiferente para el universo. Es lo que se conoce como principio copernicano. Al universo le importamos una mierda. Ni la Tierra es un lugar especial, ni el ser humano es una creación única, divina. Así nos hemos ido alejando de la idea de un Dios central, un Dios interesado que afecta nuestro día a día. En el universo no es necesario una mano de Dios para que funcione. Si Dios existe, su única función ha sido poner el mundo en marcha. Este es un lugar al que la ciencia todavía no ha conseguido llegar. Pero entonces queda la pregunta: ¿podremos algún día demostrar la existencia de Dios? No existe tal conflicto entre ciencia y religión. Ciencia y religión no son excluyentes siempre y cuando cada uno opere en su terreno y se respeten mutuamente. La ciencia desde... Acá te equivocas nuevamente, porque tú, después de analizar el tema en cuestión y de proponer acertadamente, por cierto, que Dios, de existir, y valga la redundancia, vuelvo a insistir, la definición de Dios no aplicaría a ese ser que pusiese en movimiento el universo. Aún así, ni la ciencia ni la religión pueden determinar aquello. Pero, después dices que la ciencia no se puede pronunciar respecto de la existencia de aquel Dios o ente iniciador. Y allí estás equivocándote nuevamente, porque yo te pregunto a ti, amigo, date un blog. ¿Existen los pitufos? ¿Existen los unicornios? ¿Existe el pene volador escupe semen? Por supuesto que tú me vas a decir que no, que esas cosas no existen, puesto que no han demostrado existencia. O sea, para la ciencia Dios sencillamente no puede ser, ni es, ni será objeto de estudio, toda vez que no ha demostrado existencia. O sea, no se le puede medir, no se le puede tocar, no se le puede ver. Por lo tanto,
las cosas reales, las podemos ver, tocar o medir de alguna forma. Debemos definir lo que existe y lo que no existe hasta que podamos nosotros medir, cuantificar esos análisis. Todos los años, todo el tiempo, constantemente se están descubriendo nuevas especies que habitan este planeta y otras tantas dejan de existir y se extinguen. La ciencia solamente se puede pronunciar, y en eso estás en lo cierto, de las cosas que existen. Por lo tanto, la ciencia no podría dejar en el plano de la duda la existencia de Dios. La ciencia no tiene en sí la carga de la prueba. La ciencia lo que ha determinado finalmente es que Dios y los dioses que han sido imaginados por el ser humano a través de la historia de la humanidad sencillamente no existen. Eso es lo que ha determinado la ciencia y eso es lo que tendrías tú que haber dicho en este video. Que la ciencia ha determinado a través del estudio científico, por ejemplo, que no existe el Dios creador de Adán y Eva, que venimos de procesos evolutivos que datan de millones y millones de años. Y por lo tanto la ciencia ha demostrado científicamente que ese Dios en particular no existe. Ese Dios que creó el mundo hace 6.000 años, la ciencia ha logrado demostrar fehacientemente que no existe. ¿Por qué? Toda vez que los dioses tienen particularidades como la omnisciencia, la omnipresencia y que son todopoderosos, podemos rememorar el pensamiento de Epicuro en torno al dios del mal o al problema del mal. Dios ha demostrado que no rige los destinos de la humanidad como los creyentes dicen. Perdón, se ha demostrado, la ciencia lo ha podido demostrar de esa forma. De la experimentación y la razón, la religión desde la revelación. De hecho, hay una larga lista de científicos que además desarrollaron su intelectualidad, como Joseph Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, o Mendel, el de los guisantes, Newton o Copérnico. Incluso Albert Einstein se declaraba creyente, aunque en un dios un tanto particular. Él hablaba del dios de la naturaleza. Es el panteísmo, el dios de Spinoza, un dios que vive en la armonía del mundo. Así muchos científicos asocian a Dios con las leyes de la naturaleza, son equivalentes. Así muchos de ellos cuando hablan de encontrar las leyes de la naturaleza se refieren a leer la mente de Dios. Algunos incluso ven en la precisión matemática de las leyes de la naturaleza una prueba para justificar la existencia de Dios. Yo en mi vida científica me he encontrado con todo el espectro posible de situaciones, gente súper religiosa, agnósticos, ateos, cada uno con sus ideas y sus creencias. Pero lo más bonito de todo es que en cualquier caso siempre he observado un grandísimo respeto y tolerancia por las ideas de los demás. El conflicto solo existe cuando uno rebasa esos límites. Entonces, ¿existe Dios? Pues nadie lo sabe y la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Mientras... Muy carente de sentido y triste la reflexión final que haces en tu video, porque parece que tú vives en el mundo de My Little Pony. En realidad las creencias lo que hacen es condenar y sumir en la total desesperanza a todos aquellos que no adoptan su creencia en este Dios creador, sustentador, ¿ya? Por ejemplo, se ha descubierto, solamente por poner un ejemplo brutal, que es el caso de las tendencias sexuales u homosexuales que las religiones condenan, habiéndose demostrado científicamente que esto es relativo a nuestro proceso evolutivo y que no tiene ningún tinte de enfermedad o de desobediencia con tales dioses, ¿ya? Y posteriormente dices que la ciencia no lo sabe. Amigo mío, como reflexión final ya para terminar este breve análisis de tu video que me parece sencillamente insultante, te informo amigo Date un Blog, por si no lo sabías, que la ciencia ya comprobó la inexistencia de los dioses tal y como la humanidad
los ha construido en su fantasía, ¿ya? Te lo informo. La ciencia ha demostrado la manera en que llegaron a suceder las cosas y la manera en que funciona el mundo natural, lo que deja fuera de toda duda la explicación, que la explicación religiosa, la explicación de la fe, la explicación de la creencia en dioses estaba totalmente equivocada. Eso es lo que debieses haber dicho aquí tú en tu video, haciendo honor a la verdad, haciendo honor a la realidad y participando de la información que necesita el mundo y sobre todo la gente que sigue creyendo en su ignorancia. Y eso es lo que tú no estás haciendo. Tú estás manteniendo la desinformación y estás dando a herramientas a la gente religiosa para que se siga aferrando a estas creencias, diciendo que Einstein o no sé quién o los científicos antiguos demostraron o creyeron la existencia de ese Dios en particular. Malo lo que tú haces. Te felicito por tu iniciativa de poder querer entregar ciencia y sabiduría, pero acá te estás equivocando, estás siendo mediocre, estás siendo poco objetivo y estás fomentando la creencia a la luz de que todos sabemos que está totalmente errada y equivocada en relación a la ciencia. Y sabemos, la gente inteligente, ¿ya? La gente inteligente, sabemos que existe una total incompatibilidad y que la ciencia y la fe son totalmente contrarias, opuestas, y que la fe y las creencias causan tremendos daños, ¿ya? Así que yo te recomiendo que puedas leer un poco más por ejemplo, Richard Dawkins, que es un científico que tal vez tenga mucha más experiencia que tú y que pueda darte algunas luces acerca de los errores que cometes tú en tu planteamiento y que es tristemente populista y realmente lamentable. Ayudar a tu amado líder con una suculenta donación. Ayudar a tu amado líder con una suculenta donación. Ayudar a tu amado líder con una suculenta donación.